Entonces, bueno, señores, vamos a continuar resolviendo estos ejercicios. Entonces, continuamos con el ejercicio número 6, que dice nómina sencilla, y dice nómina sencilla, pues porque obviamente le falta muchísimo para hacer una nómina. Entonces, analicemos aquí. Dice, elaborar un programa que entre el nombre del empleado, vamos a ir subrayando por aquí, su salario básico por hora, vamos a subrayar aquí también, y el número de horas trabajadas en el mes. Escriba su nombre, ¿sí o qué? Y su salario mensual si este es mayor del salario mínimo. Entonces vamos a subrayar acá. De lo contrario, solo escriba el nombre. Entonces, lo primero que debemos de hacer cuando leamos una mini especificación de estas es entender muy bien el enunciado. No, no desbocarnos a empezar a escribir el programa o el algoritmo sin antes haber hecho un análisis previo exactamente de yo entender lo que quiero que me quieren decir. Aquí adrede es subrayado en amarillo los datos que son la entrada del programa. ¿Por qué son la entrada del programa? Porque el enunciado lo dice. Entonces dice, ingrese el nombre del empleado. Entonces, si yo tengo que hacer un programa que ingrese el nombre del empleado, me tocará tener una variable que me permita almacenar ese nombre, porque luego lo voy a tener que mostrar. Después nos dice su salario básico por hora, o sea, el valor de lo que cada empleado gana en una hora. Luego, el número de horas trabajadas. Entonces, yo tengo que entender muy bien lo que yo le tengo que pedir al usuario y lo que le tengo que mostrar al usuario. Yo he encontrado dificultades de comprensión de lectora en ustedes, porque confunden lo que le tienen que pedir al usuario y confunden lo que le tienen que mostrar al usuario. Este programa es muy claro. Ahora, también nos podemos fijar aquí como en la pruebita. Aquí dice, ingrese nombre, valor, hora. Hasta acá son los datos de entrada. ¿Qué le debemos demostrar? Le debemos demostrar el nombre del empleado y el salario mensual, si este es mayor al mínimo. Como nuestro programa no sabe cuánto es el mínimo, aunque aquí no dice elaborar un programa que entre el nombre del empleado, su salario básico y el número de horas trabajadas, hasta ahí. Uno diría, bueno, hasta ahí son los datos de entrada. Uno creería que sí. Pero por acá nos dice, escriba su salario mensual. ¿El salario mensual será qué? El valor de la hora por el número de horas trabajadas. Si este es mayor del salario mínimo, como no tenemos salario mínimo, es otro dato de entrada. Entonces, tengan en cuenta que algunos datos de entrada son muy claros en el enunciado, mientras que otros datos de entrada puede que aparezcan por ahí. Lo que es muy claro es que yo al usuario le tengo que decir, el programa me tiene que decir cuánto es el valor mensual. Entonces, vamos a construir este programa. Vamos a decirle por acá vamos a decir el nuevo proyecto. Y empezamos haciendo una declaración de variables, de las variables que nosotros tenemos identificadas. Entonces empecemos que es un proyecto de aplicación de consola. Vamos a llamarlo, voy a ubicarlo por acá, donde dice ejercicio C# Polygram. Y este lo voy a llamar nómina. Simplemente aceptar. Epa. Ah, bueno, ya existe nómina, entonces voy a llamarlo nómina 2 porque con toda seguridad ya. Epa. Porque ya existe, epa, vamos a llamarlo nómina 3 entonces. Aceptar, bueno, hasta que le dio. Bueno, entonces él aquí, pues obviamente, recuerden algo importante, que cuando estamos haciendo esto, él aquí, pues yo personalmente estoy trabajando aquí en una carpeta, si ustedes dan cuenta, yo estoy trabajando aquí en documentos, hay una carpeta que se llama ejercicios C# Polygram y aquí encuentro una carpeta que se llama nómina 3. Esta carpeta es la que tiene todo lo del proyecto. Si yo quisiera trabajar un pedazo de este proyecto acá en estos computadores y luego continuar con el trabajo en mi casa, me toca copiar la carpeta completa. Y luego puedo abrir este archivo. La solución es el archivo que nos va a tener. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Taque. La idea
es que nosotros empecemos a hacer este programa, lo empecemos a hacer por subprogramas, o sea, dividir la funcionalidad. Entonces, si nosotros estamos hablando de subprogramas, nosotros tenemos que identificar cuáles son los diferentes componentes, cómo divido yo la funcionalidad de un programa en varios programas para poderlo hacer, para que sea más entendible. No es recomendado nosotros tener que meter toda la funcionalidad de un programa en el programa principal. La idea es que nosotros debemos dividir un programa en los más número de subprogramas que podamos. Normalmente, todos estos programas que estamos haciendo en la primera parte, voy a abrir aquí un blog de notas. Normalmente todos esos subprogramas tienen los siguientes pasos. Primero, ¿nosotros qué hacemos? Pedimos los datos. Es lo primero que nosotros hacemos. Luego, hacemos un proceso. Y luego mostramos los resultados. Si ustedes analizan, todos los programas que nosotros hemos hecho siguen este patrón. Siempre, inicialmente, nosotros pedimos unos datos que es lo que el programa necesita para ejecutar. Luego, hacemos el proceso y luego mostramos los resultados. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Primero, hagamos la lista de variables de lo que mi programa necesita. En este caso, vamos a empezar. Tomemos el enunciado, dice, ingrese el nombre del empleado. ¿Será que necesitamos una variable para almacenar ese nombre? Yo digo que sí, ustedes también. Entonces, ¿y esa variable de qué tipo la debemos de definir? String. No. Bueno, entonces nosotros tenemos acá string, vamos a definir el nombre del empleado. Listo. Salario básico por hora. ¿Será que necesitamos una variable para colocar el valor de la hora? ¿De qué tipo definimos la variable valor hora? Decimal, porque es algo que tiene que ver con plata. Entonces vamos a definir otra variable, valor hora. Según el estándar debe estar definida así, con dos palabras completas, ojalá no usar abreviaturas, y cuando usamos más de una palabra, utilizar la segunda palabra en mayúscula. Después tenemos número de horas trabajadas. ¿De qué tipo definimos el número de horas trabajadas? Puede ser decimal, puede ser flotante, eso depende. El número de horas trabajadas. Supongamos que el empleado dice que yo pago 3 horas y media. Entonces también definamos la decimal. Entonces coloquémosle número horas. ¿Ok? Y también, obviamente, necesitamos el salario mínimo. Entonces vamos a definir aquí una variable llamada salario mínimo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Recuerden, si nosotros miramos nuestro proceso, ¿qué dijimos que tenía nosotros nuestro proceso? Pedir datos. Es lo primero que hacemos, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a hacer nuestro programa principal de la siguiente manera y ustedes me dicen si mi programa se entiende o no se entiende. Pedir datos. ¿Qué datos vamos a pedir? Vamos a pedir el nombre, vamos a pedir el valor de la hora, vamos a pedir el número de horas y vamos a pedir el salario mínimo. ¿No falta una qué? Ah, bueno, no, es que todavía no he llegado allá, esperen un momentico. Entonces, ¿qué es lo que se supone que va a pasar aquí cuando llegamos a pedir datos? ¿Qué será pedir datos? Un subprograma. ¿Por qué? Yo no voy a hacer la lógica ahí de pedir datos, sino que la voy a tirar a otro subprograma que me haga pedir datos. Cuando pedir datos termine, ¿qué va a pasar? Estas variables van a contener el valor de lo que yo necesito. Entonces, ¿uno qué hace? Hay una técnica que dice divide y vencerás. Cuando uno tiene un problema muy grande, el objetivo es divida el problema en subproblemas pequeños y usted le va a encontrar más fácil solución a los problemas. Cerra esas ventanas, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ahora, supongamos, hagan de cuenta hasta aquí. El programa pedir datos, ¿qué va a hacer? Me va a almacenar el nombre, se lo va a pedir al usuario. El valor de la hora, se lo va a pedir al usuario. Número de horas, se lo pide al usuario y salario mínimo se lo pide al usuario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el valor.
¿Cómo calculamos el valor? Necesitamos otra variable para calcular cuánto es el salario de la persona. ¿Listo? ¿Y qué le vamos a decir al salario? Vamos a decirle que la variable salario, es igual a calcular salario. Y para calcular el salario, ¿de qué variables dependemos? ¿De qué depende calcular el salario? Depende del número de horas y depende de el valor de la hora. Entonces, ¿qué hará su programa calcular salario? Me va a devolver el salario del empleado, que por el momento es una operación muy sencilla, es una simple multiplicacióncita, pero es preferible que hagamos esto con un subprograma y no hacer la operación matemática ahí definitivamente. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Mostrar el resultado, ¿sí o qué? ¿O no? Vea que estamos siguiendo el proceso, estamos siguiendo el plan. ¿Cuál es el plan? Pedir los datos de entrada. Esto es pedir los datos de entrada. El proceso, ¿cuál es el proceso? Calcular el salario. ¿Qué nos queda faltando? Mostrar los resultados. Entonces, vamos a crear otro subprograma llamado mostrar resultado. Y para mostrar el resultado, aquí le pregunto, ¿qué vamos a mostrar nosotros? ¿Qué necesitamos para mostrar el resultado? ¿Será que necesitamos mostrar el nombre? ¿Necesitamos mostrar el salario? ¿Y será que necesito el salario mínimo para poder comparar? ¿Por qué necesito el salario mínimo? Porque si el salario es menor al salario mínimo, me toca mostrar nomás el nombre. En caso contrario, mostramos el nombre y el salario. Entonces aquí, para mostrar el resultado, ¿qué le vamos a decir? Vamos a mostrar el nombre, necesitamos también la variable salario mínimo y necesitamos la variable salario. Cuando esto termina, hemos acabado nuestro programa. Ahí está nuestro programa principal. Debemos de acostumbrarnos que sea así. Simplemente una cosa que se encargue de llamar diferentes subprogramas. Obviamente, ¿qué ha pasado aquí? Aquí quedamos endeudados. Si ustedes dan cuenta, en este momento nos está reportando error, pedir datos, saca error, ¿cierto? También nos está reportando error, calcular salario. Dice, bueno, coño, calcular salario, no sé qué es eso. Y mostrar resultado. Son 3 subprogramas que hasta el momento sacan error. ¿Por qué sacan error? Porque no los hemos construido. Ahora, ¿cómo los construimos? Eso es muy importante. Ahora, lo primero, los subprogramas, así como las variables, tienen un tipo de datos. ¿Me explico? Los subprogramas pueden devolver un valor o pueden no devolver ningún valor. ¿Me explico? Si ustedes miran aquí el subprograma pedir datos, no devuelve nada. ¿Cómo hay que no devuelve nada? No, pedir datos, ¿qué hace? Pide los datos en esas variables, pero como tal, no devuelve nada. ¿Por qué me doy cuenta yo que no devuelve nada? Porque yo le digo pedir datos. Yo estoy asignando pedir datos a una variable. No, para nada. Pedir datos no devuelve nada. Sin embargo, mostrar resultado. ¿Qué devuelve mostrar resultado? Tampoco devuelve nada. ¿Qué hace mostrar resultados? ¡Pum! Muestra los resultados, pero no devuelve ningún valor. Pero si ustedes miran, la variable calcular salario, ¿qué devuelve? El salario. Entonces vea que nosotros le decimos calcular salario igual a salario. ¿Eso qué significa? Que calcular salario sí devuelve un valor. Entonces nosotros tenemos que pensar es qué tipo de valor devuelve salario. Si calcular salario lo estamos almacenando en la variable salario y la variable salario es una variable decimal, ¿es porque qué? Es porque calcular salario, ¿qué devuelve? Devuelve un decimal. Entonces, los subprogramas devuelven o no devuelven nada o devuelven un tipo de datos. Cuando no devuelvan nada, vamos a utilizar un tipo de datos que se llama void. Void significa vacío. Entonces me explico. Para hacer este subprograma pedir datos, ¿qué debemos hacer? Voy a copiar acá. Y para hacer el subprograma, entonces después de que me cierre, vea que aquí cerró la llave del main, voy a decirle void. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no devuelve nada. Entonces le decimos void y escribimos el mismo subprograma como lo escribimos allá. Pero aquí me toca decirle de qué tipo son estos datos. Nombre, ¿de qué tipo es nombre? String. ¿De qué tipo es valor hora? Decimal. ¿De qué tipo es número de horas? Decimal también. ¿Y de qué tipo es salario mínimo?
decimal. Bueno, una recomendación. Cuando uno está programando y uno tiene una línea así muy larga, la recomendación es que no tengamos líneas de programación tan largas. ¿Por qué? Porque cuando uno está revisando el código, le toca a uno hacer scroll para la izquierda y scroll para la derecha. Muy aburridor ese brinco de estar moviendo el cursor para la izquierda y para la derecha. Se recomienda, yo aquí en cualquier punto, puede ser acá, le doy un enter y yo me puedo gastar varios renglones en una sola línea, pero es por orden en el código. ¿Listo? Entonces, vean lo que hicimos aquí, pedir datos. ¿Qué le pasamos a pedir datos? El nombre, el valor de la hora, el número de horas y el salario mínimo. Cuando lo recibimos le decimos, este es su programa pedir datos que recibe, el nombre, el valor de la hora, el número de horas y el salario mínimo. Entonces ahorita sí vamos a hacer el subprograma pedir datos. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Muy breve. Simplemente aquí hacemos lo mismo que hubiéramos hecho donde lo tuviéramos en el programa principal. ¿Cómo lo hacemos? Entonces empezamos aquí, console. Aquí le digo console.write. Entonces aquí le decimos ingrese, nombre. Y vamos a hacer lo mismo para todos los datos que vamos a pedir. Ingrese, valor hora. Ingrese, número de horas trabajadas. Y por último, ingrese. Aquí me faltó la palabra ingrese, para que nos quede bien bacano el mensaje. Ingrese número de horas trabajadas, ingrese salario mínimo. ¿Sí o qué? Vamos a hacerlo así. O pues que apenas lo pongamos a funcionar, van a entender el tema este de los subprogramas. Ahora, ¿por qué es tan importante trabajar con subprogramas? O con diferentes métodos. Porque programar es muy complejo. Si uno quiere meter toda la lógica en el programa principal, después le es imposible modificar esos programas. Nosotros dividimos. Al principio ustedes pensarán que es más complejo dividir, pero luego me van a dar la razón y se van a dar cuenta que es mucho más fácil dividir el programa. Bueno, entonces hasta aquí no hemos pedido nada, solamente hemos, ¿qué? Solamente hemos declarado, puesto los mensajitos. Ahorita sí pidamos los datos. El nombre. Entonces le decimos a la variable nombre, hágalo igual a console.readline. Necesitamos un convert ahí. No, porque nombre es string y no hay problema. Ahora, no validemos. Por el momento, incluso yo puedo hacer un subprograma para que me valide los datos y no tener que estar replicando la información, que eso es lo que vamos a hacer, eso lo pulimos ahora en la segunda parte del programa. Ahora, ingrese valor hora. Entonces aquí le decimos que a la variable valor hora, vamos primero a hacerlo sin validaciones. Es igual a convert.toDecimal. Bueno, aquí me equivoqué. ToDecimal de console.readline. Ahí está. Ahí está el valor hora. Lo mismo vamos a hacer a número de horas trabajadas. Entonces aquí le decimos la variable número horas. Y lo mismo para la variable salario mínimo. ¿Ok? Entonces, si os dais cuenta, ahí está. Bueno, ahora, tenemos de tener en cuenta algo con esto. Hasta el momento, aquí. ¡Tarán! Ahí está. Bueno. Hay que decirle, aquí me faltó decirle la palabra, siempre hay que decirle static. Luego cuando nos adentremos más en programación orientada a objetos, entendremos bien por qué en algunas partes voy a utilizar static y en otras partes no vamos a usar static. Por el momento, todo va con static, para no complicarnos ahí la vida. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué hace el procedimiento de pedir datos? Pide los datos. ¿Verdad que la lógica aquí de pedir datos es lo mismo como si lo hubiera hecho aquí? Entonces, ¿cómo funciona el programa? Él viene hasta acá, declara las variables, pedir datos, se encuentra que es un procedimiento, hace toda la lógica de pedir datos, todas estas instrucciones, y cuando terminó,
¿Dónde continúa? Continúa acá. ¿O no? Muy bien, ahora vamos a hacer el otro subprograma, calcular salario. Entonces es muy sencillo. Ahora, calcular salario, dijimos que el subprograma pedir datos no devolvía nada, por eso le dijimos static void. Pero el subprograma calcular salario, ¿devuelve algo o no devuelve algo? Devuelve el salario. Ahora, ¿qué tipo de datos es el salario? Decimal. Entonces nosotros le decimos static, siempre póngale static, decimal, y aquí le decimos calcular salario. Y aquí le debemos de decir los tipos de datos. Los tipos de datos aquí le decimos que el número de horas es decimal y le decimos que el valor de la hora también es decimal. Ahí está. Entonces ve. Ahora, para calcular salario, ¿cómo calculamos el salario? Este es un programa muy fácil. ¿El salario cómo se calcula? Número de horas por valor de la hora. Entonces muy breve, simplemente le decimos acá, si yo quiero que mi subprograma devuelva eso, nosotros simplemente le decimos return, y aquí nos aparece una palabra reservada muy importante, que es la palabra reservada return, que es para devolver. Le decimos retorne el número de horas por el valor de la hora. ¿Qué significa esto? Aquí le estamos diciendo que nuestro subprograma calcular salario, ¿cómo se calcula? Multiplicando el número de horas por el valor de la hora. Y uno dice, y a uno le justifica hacer un subprograma para hacer esa multiplicacioncita. ¿No es preferible hacer la multiplicacioncita aquí? Yo les digo, no, sí justifica. Es más, cuando ustedes estén en la vida real de programadores, se van a dar cuenta que muchos de los subprogramas de ustedes son de una sola línea. Y un buen programador hace subprogramas de una sola línea. Más los subprogramas más teses son de un solo renglón. En un solo renglón pueden meter una lógica ni la berraca de tesa. Entonces depende. Ahí vamos. Vamos a unir todo. Calcular salario. Entonces dijimos que ahí está nuestro subprograma, calcular salario. Vea que ya nos saca error calcular salario. ¿Qué nos queda faltando? Mostrar resultado. ¿Sí o qué? ¿Qué significa mostrar resultado? Mostrar resultado es que ya vamos a mostrar cuánto es el salario de este empleado. Entonces vamos a decirle, yo normalmente me gusta copiar esto pues para evitar errores. Voy a copiar esto al clipboard y voy a venirme aquí al final y vamos a hacer el otro subprograma. Entonces el otro subprograma es static. Ahora, ¿qué devuelve mostrar resultado? No, mostrar resultado, ¿qué devuelve? No, cuando decimos devuelve es un valor que yo asigno a una variable, algo que calculo. Si no, no devuelve nada. Obviamente. Entonces vamos a decirle static, cuando no devuelve nada, colocamos la palabra void, que significa vacío, o sea, devuelve vacío, y aquí colocamos mostrar resultado. Ahora sí, vamos a ver este mostrar resultado, ¿qué es lo que pasa? Ahora, bueno, hay que ponerle, esto saca error acá, ¿por qué? Cuando yo lo menciono allá no le pongo el tipo de datos, pero cuando lo estamos resolviendo, o sea, cuando estamos desarrollando el subprograma, aquí sí nos toca colocar el tipo de datos. Aquí debemos de colocar string, nombre, decimal salario. Cuando me queda muy largo yo puedo dar un enter y decimal salario. Ahí está. Vamos a mostrar los resultados. Y mostrar los resultados es muy fácil. Ahora, ¿cómo mostramos los resultados? Siempre mostramos el nombre. ¿Sí o qué? Porque gane o no gane menos del mínimo, mostramos el nombre. ¿Sí o qué? Entonces yo el nombre sí lo puedo mostrar de una vez. Entonces simplemente le podemos decir console.writeLine y aquí le decimos nombre y aquí mostramos el nombre. Ahí está. No hay problema con ese console.writeLine, ¿sí o qué que no? Puntos suspensivos, ¿qué significa ese entre llaves de cero? Que va a mostrar la variable y la variable es nombre. Listo, ahora, ¿cómo? Ya tenemos que mostrar el salario, pero el salario solo lo mostramos si el salario es mayor del mínimo. Entonces le decimos, si mi salario es mayor que el salario mínimo, solo si eso pasa, ¿qué mostramos? Mostramos el salario. Entonces le decimos acá, le decimos aquí salario. Y aquí ya mostramos la variable salario y la voy a mostrar con 2 decimales. Aquí le decimos salario.
Ahí está. Y aquí simplemente le decimos console.readKey. Y hemos hecho este programa, lo hemos hecho con subprogramas. Ahora, si ustedes dan cuenta, él sigue sacando error aquí en pedir datos. Entonces, si yo me fijo acá, él dice, bueno, pero coño, él dice, ¿por qué pides datos? ¿Por qué sacas error? Y es por una sencilla razón. Cuando esto que está aquí, string, esto significa que son los parámetros de ese método. O sea, nosotros al método pedir datos, ¿qué le pasamos? El nombre, el valor de la hora, el número de horas, el salario mínimo. Si nosotros miramos estos, ¿qué son? Estos son los parámetros de calcular salario. Para calcular el salario, ¿qué necesitamos? El número de horas y el valor de la hora. Para mostrar los resultados, ¿qué necesitamos? Necesitamos el nombre, el salario mínimo y el salario. ¿Sí me hago entender? Ahora, resulta que los parámetros, podemos decir que los parámetros son de entrada y algunos parámetros son de entrada y salida. ¿Qué significa parámetros de entrada y salida? Que se van para el subprograma, pero yo necesito que el subprograma me los modifique. Pregunta, ¿cuánto vale la variable nombre aquí? En este momento, recién declaradito la variable nombre, ¿cuánto vale? Vacía, no tiene ningún valor. Recién declarado la variable valor hora, ¿cuánto vale? No tiene valor. O sea, él me las inicializa en cero, pero vamos a decir que no tiene valor. Después de que salga del subprograma pedir datos, yo necesito que el subprograma pedir datos me modifique el valor de la variable nombre. Necesito que me modifique el valor de la variable valor hora. Claro, cuando yo necesito que los subprogramas me modifiquen el valor de los parámetros, vamos a decir que ese parámetro es de entrada y salida. ¿Y cómo lo hacemos en C++, en C#? Tenemos que escribir, tenemos que adicionarle la palabra out. Yo le pongo out, nombre, out, valor hora, out, número de horas y out, salario mínimo. Si yo lo pongo out ahí, también debo de colocarle el out acá. Out nombre, out valor hora, out número de horas y salario mínimo. Si fijan, ya saca el error. Vea que el automático incluso me está diciendo, pilas que usted puede tener ahí una cosa rara. ¿Qué significa eso? Que el subprograma pedir datos modifica y altera el valor de la variable nombre, altera el valor de la variable valor hora y altera el valor de la variable número de horas. Vamos a probar esto. Vamos a darle play al programa. Y vean cómo funciona de bien esto. Ingrese nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque él llegó al programa principal y ¿qué hizo? ¡Pum! Lo tiró primero al subprograma a pedir datos. Entonces ingrese nombre, entonces vamos a colocar aquí cualquier nombre. Ingrese el valor de la hora. Entonces pongamos que el valor de la hora sea, por decir algo, cualquier cosa, póngale 45.000. Ingrese el número de horas trabajadas, póngale, por ejemplo, 34 horas. Ingrese el salario mínimo, póngale 620.000. Y aquí me dice, nombre Camila, salario 1.530.000. ¿Funciona o no funciona el programa? ¿Se dan cuenta? Ya funciona con subprogramas. Esto de subprogramas es más que ¿qué? Que dividir la funcionalidad de un programa, dividirlo en varios subprogramas. ¿Estamos? Ahora, un subprograma puede llamar otro subprograma. Aquí, ¿qué estamos haciendo? El programa principal, por eso se llama main. El programa main, ¿qué está haciendo? Está llamando el programa pedir datos, el programa calcular salario y está llamando el subprograma mostrar resultado. Pero a su vez, el subprograma pedir datos puede pedir más datos. ¿Sí o qué? Puede pedir más datos. Entonces, como yo acá, recuerden que nosotros hemos dicho que tenemos que validar los datos. ¿Qué tal si yo hago un subprograma para validar los datos? Para garantizar que los datos estén bien validados. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, voy a hacer aquí otro subprograma. Vean pues cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer aquí un subprograma estático, que nos va a devolver un decimal, static decimal, y este programa se va a llamar pedir decimal.
O pues, vamos a hacer un subprograma que nos devuelva un valor decimal. El subprograma se va a llamar pedir decimal. ¿Cuál va a ser la gracia de este pedir decimal? Que ya va a validar que el subprograma esté bien validado, ¿cierto? Ok. Entonces, este subprograma pedir decimal primero lo vamos a hacer sencillo. Vamos a hacerlo que si lo puede hacer bien, devuelve el número. De lo contrario, devuelve 0. ¿Listo? O sea, si hay algún error, va a devolver 0. Si lo puede hacer, lo va a hacer, va a devolver el dato que es. Entonces, ¿qué vamos a hacer en pedir decimal? Simplemente voy a declarar aquí un string, un auxiliar, y vamos a decirle aquí que vamos a leer ese mensaje. Simplemente auxiliar, vamos a definir un auxiliar y le vamos a decir que auxiliar, vamos a definir un auxiliar y también vamos a definir un decimal, no necesito hacerlo así, un auxiliar. Y aquí le decimos que auxiliar es igual a console.readline. También declaremos una variable decimal, llamémosla número, y ahora sí hagamos el try catch. Entonces digámosle que número es igual a convert to decimal del auxiliar. Ahí está. En caso de que lo pueda convertir, o sea, llego y le decimos número es igual a convert to decimal de aus. Si lo puede convertir, es porque lo hizo ¿qué? Bien. Entonces vamos a decirle return. Es más, de una vez le podemos hacer esto así. Vamos a hacerlo más eficiente. Return esto. Entonces yo le voy a decir, devuelva el decimal convertido. Si lo puede convertir, lo devuelve sin ningún problema. Y en caso de que haya problema, ¿qué le vamos a decir? Return ¿qué? 0. Pues entendamos esta lógica acá que es muy chévere. Declaramos una variable auxiliar y en esa variable auxiliar capturamos la lectura por pantalla. Después le decimos intente convertir ese auxiliar a una decimal y eso es lo que va a devolver el método. Si lo puede hacer, entonces ya, se devolvió el número, no hay problema. En caso de que haya problema, va a devolver 0. Este es su programa pedir decimal, vamos a reemplazarlo aquí. Ya cuando le decimos valor hora, ya no le decimos convert to decimal, sino que le decimos pedir decimal. ¿Me hago entender? Entonces, pedir decimal, ¿qué hace? Llama a su programa que hace la lógica de eso. Y este mismo pedir decimal lo podemos usar en este otro subprograma. Igual lo podemos llamar acá, pedir decimal, y aquí el salario mínimo, también lo llamamos aquí en pedir decimal. Ya no se revienta el programa. Vamos a probarlo. Ingrese nombre, Pepe, valor de la hora, yuca, número de horas trabajadas, pan, salario mínimo, poquito. ¿Sí o qué? Nombre Pepe, ¿por qué? Porque todas las variables quedaron en 0, pues no se revienta el programa. Yo ya puedo validar, dejarlo en un ciclo infinito que se quede validando los datos. Pero entonces, ¿qué hice ahí? Mejoré mi programa porque estoy evitando que mi programa se reviente en tiempo de ejecución. Para terminar, entonces mejoremos esto. Mejoremos que cuando yo ingrese la hora, validemos que sea un valor, que no lo vamos a dejar ahí. Entonces, cuando yo ingrese la hora, vamos a decirle aquí while el valor de la hora sea menor o igual a 0. ¿Por qué le ponemos esta condición? Si le decimos while el valor de la hora sea menor o igual a 0, ¿qué pasa? Ya estamos validando que se nos va a quedar ahí infinitamente hasta que el usuario digite un valor de hora que es. No le coloquemos mensaje, vamos a hacerlo así sencillo para que nos quede más fácil. Lo mismo aquí. Entonces simplemente voy a copiarme estos do's
y cambiamos la condición. Este aquí y este aquí. Y aquí le decimos while este y while este. Y aquí le decimos while el salario mínimo. Y aquí le decimos while el número de horas. Bueno. Ok, ahí está. De esta manera ya hemos mejorado nuestro programa pedir datos. ¿Qué me evité yo al hacer el subprograma pedir decimal? Me evité tener que hacer el try catch como 4 veces. Lo hice una sola vez. Y ese try catch lo estamos sumando desde hace rato. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a correr el programa. Ingrese nombre. Entonces aquí coloquémosle Pepe. Valor de la hora. Yuca. Valor de la hora. Pan. Valor de la hora menos 7000. Valor de la hora. Él se nos va a quedar ahí. Pues yo si ya le quieren colocar un mensajito diciendo, no, mijo, debe ingresar números. Valor de la hora. 8000. Número de horas trabajadas muchas. Número de horas trabajadas, él no lo va a dejar pasar hasta que no lo corrijamos. Número de horas trabajadas, póngale 60. Salario mínimo, entonces coloquémosle aquí poquito. Valor del salario mínimo, lo vamos a dejar ahí, entonces coloquémosle 620.000. Entonces ahí dice nombre Pepe. ¿Por qué nos dio solo nombre Pepe? Obviamente porque la lógica del programa dice que no funciona. Ahí está, programa con subprogramas y con validación de datos. ¿Qué es lo bueno de utilizar este subprograma pedir decimal? Que este subprograma pedir decimal lo podemos usar en los siguientes subprogramas, que de hecho lo vamos a hacer en el siguiente programa que vamos a hacer. Por el momento, dejamos así por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.